supuesto, con Fabián Harari, investigador de ciencias sociales, que estuvo estimando, ¿no?, algunas cuestiones de las cuales se manifestaron en distintos discursos, de, por ejemplo, el modelo holandés. ¿Cómo estás, Fabián? Gracias por recibirnos. Bienvenido. A ver, ahí no lo estamos... Vamos a ver si hacemos una pequeña pausa y lo reconectamos en algunos minutos. Esto mundial, carrera récord y marca global. En noticias de esta semana, el último Messi. De ídolo a empresario, el imperio que construyó con negocios en Miami, Argentina y España. Desde un club de fútbol hasta tecnología. El nuevo perfil del capitán cuando se retire. Además, el caso Adorni. Excusas que no cierran en su declaración jurada y el adiós al Indio Solari. La pelea entre ricoteros versus libertarios. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Bien, Fabián Harari, doctor en Historia, docente de la UBA y investigador de CEI Ciencias Sociales. Fabián, ¿cómo estás? Un placer. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por llamar. Gracias a vos por recibirnos y, por supuesto, bienvenido. A partir de esta investigación, ¿no?, donde comienzan a analizar algunas cuestiones de los modelos económicos que utiliza Milei como referencia para afrontar los problemas que tiene la Argentina. ¿Qué pasa con el modelo holandés? ¿Qué es lo que dice desde su historia este modelo? Y, por supuesto, ver qué se está tomando de este modelo en particular para llevar adelante la Argentina. Bueno, Milei sacó un artículo en el Financial Times diciendo que así como en su momento Holanda, o más bien lo que serían los Países Bajos o Provincias Unidas en realidad, porque en ese momento no se llamaba Holanda, eran simplemente Estados Reunidos, habían sacado en 1602 una ley creando la Compañía Holandesa de Indias Orientales. Para Milei, esa ley marca el principio porque es una sociedad por acciones con responsabilidad limitada. Significa que uno compra una acción, si le va mal a la empresa, uno pierde la acción, pero no tiene que responder con sus bienes individuales, lo que se llama responsabilidad limitada. Exactamente. Entonces, para Milei, esa ley da impulso al capitalismo holandés y al capitalismo en general. Por su parte, él tuvo dos críticas, una de Yuval Harari, un tocayo mío, diciéndole que liberar la inteligencia artificial, porque lo que estaba poniendo en paralelo con esta ley de 1602 Milei era una ley que intenta llevar adelante el gobierno, donde le da digamos, jurisdicción, le da personería a esta, le da personería jurídica a una empresa de pura inteligencia artificial no comandada por humanos. Entonces, Milei hace un paralelo entre esta ley de personería jurídica a inteligencia artificial con la ley de responsabilidad limitada de Holanda 1602. Y Yuval Harari lo que le critica es que es un peligro, digamos, dar personería jurídica a algo que no tiene control. Y también Carlos Melconian en La Nación sacó un artículo diciendo que en realidad lo que impulsó a Holanda es el elemento, la estabilidad jurídica y no una ley, y que Argentina no tiene estabilidad jurídica. Claro. Quiero decir que se equivocan los tres. Es decir, los tres se equivocan. Primero, Holanda no es una potencia por una ley y por una ley de responsabilidad limitada, para nada. De hecho, esa ley, la creación de esa compañía, es una acción estatal. La compañía depende del Estado y el Estado fusiona a 6 compañías para digamos, darle el monopolio a esta compañía de Indias Orientales. O sea que eso no tiene nada que ver con el libre mercado y no es esa ley. Tampoco es cierto el tema de la estabilidad institucional de Melconian, porque de hecho
las Provincias Unidas, lo que hoy conocemos como Países Bajos u Holanda, en realidad era Holanda y parte de Bélgica, estaba en plena guerra civil. Claro. Que ahora vamos a ir a eso. Desde 1566 hay una guerra de estas provincias por independencia. Bien, bueno, ahí estaba, ¿no? Especificando qué es lo que pasaba en estas cuestiones de que se estuvieron mencionando con respecto al modelo holandés, por supuesto dar un bagaje de lo que es la historia y de dónde viene, ¿no?, este modelo holandés, para ver si es así como mencionan o no. Hacemos una pausa y ya vamos a saberlo en breve. Canal E, el primer canal de noticias económicas de la Argentina. Bien, vamos a retomar la comunicación con Fabián. Fabián, bueno, estabas comentando, ¿no?, estos ítems de los cuales son verdad, los cuales son mentira, a los cuales se hace referencia también. Sí, no me acuerdo en qué me quedé porque yo seguía hablando y se cortó. Sí, no, te habías quedado en este modelo holandés donde decías las cuestiones jurídicas. Para Milei es una ley, para Melconian es la estabilidad institucional. Yo explicaba que en Melconian se equivoca porque en esa época, en lo que se llama las Provincias Unidas, no había estabilidad institucional porque había una guerra civil. Las Provincias Unidas, en ese momento, a partir de 1566, emprenden una guerra para liberarse del yugo español. Todas esas, lo que hoy conocemos como Países Bajos, tanto Holanda como Bélgica, pertenecían al Imperio Español. Por lo tanto, no había estabilidad institucional. Ahí Melconian también se equivoca. Y obviamente Milei se equivoca porque lo que hace despegar a Holanda en el siglo XVII, mejor dicho, a las Provincias Unidas en el siglo XVII, no es una ley de responsabilidad limitada. La Compañía de Indias Orientales, que crean las Provincias Unidas, que crea el Estado, es una fusión obligatoria de 6 compañías. O sea, lo que hace el Estado es concentrar la propiedad para crear una gran compañía a la fuerza y darle el monopolio de todas las operaciones. Pero además, esto me parece lo importante, el despegue de la compañía no es el estímulo, sino es la consecuencia del despegue económico de Holanda. Holanda tiene un despegue económico en la producción sobre la base de la industria naval, sobre la base de la expansión agraria, a partir de la desecación de pantanos y la utilización, es el primer lugar donde se utilizan los molinos de vientos para desecar pantanos y duplicar las tierras en producción. Además es la primer potencia de refinamiento de azúcar. Es, como digo, además de la primera potencia naval, la primer productora de pescado, es decir, de pesca. Es decir, Holanda despega económicamente. ¿Y por qué despega económicamente? En la producción, y no por una ley ni por las instituciones. Y esto me parece fundamental, porque es la primer potencia en Europa que cambia el sujeto que gobierna. Hasta el siglo XVII gobernaba la nobleza en toda Europa. A partir de una revolución en las Provincias Unidas, la que gobierna no va a ser la nobleza, sino la burguesía. Esa guerra civil de la que hablé, esa independencia de la que hablé, es la toma del poder por parte de la burguesía de Provincias Unidas contra la nobleza española y contra la nobleza francesa. Por lo tanto, acá lo que hubo para el despegue económico es un cambio en el sujeto social que se va a hacer cargo de ese desarrollo. Eso lo podemos trasladar
también a la actualidad. En la actualidad nosotros tenemos un sujeto social que ha gobernado este espacio económico que llamamos Argentina, que es, digamos, el empresariado o lo que llamamos los capitalistas. Ese sujeto es el que ha tratado de sacar a Argentina adelante y el que no lo ha logrado. Entonces lo que hay que pensar, justamente para lograr un desarrollo en paralelo con todo esto, es si no hace falta un nuevo sujeto histórico. Claro. ¿A qué te referís cuando mencionás sujeto histórico? A una nueva clase social, es decir, lo que impulsó a Holanda en el siglo XVII, lo que luego impulsó a Inglaterra, que le saca el lugar a Holanda, es la aparición de un nuevo sujeto. ¿Cómo hace Inglaterra para quitarle el lugar de hegemonía mundial a Holanda? Bueno, hace su propia revolución burguesa. En 1640, a partir de Oliver Cromwell como líder, aparece la revolución burguesa, cuelgan al rey, a Carlos I, ¿no? Es decir, toda una revolución, una guerra civil, pero que deriva en que aparece una nueva clase social, que es la burguesía, a mediados del siglo XVII, que va a llevar a Inglaterra a la hegemonía mundial. Claro. Y yo creo que la Argentina requiere de ese proceso. Es un proceso donde quienes llevaban la Argentina adelante, que era, digamos, el empresariado, ha mostrado su agotamiento, su límite. Digamos, ya el empresariado no puede llevar a la Argentina a un desarrollo tal como lo necesita la Argentina, es decir, para colocarse en los primeros renglones mundiales. Claro, y qué es lo que, digamos, si lo traspasamos a hoy en día, qué es lo que debería hacerse en este caso que estás comentando? Hoy en día, al revés de lo que plantea Milei, que es dejar al mercado que gobierne y darle personería a entes automáticos como la inteligencia artificial, lo que hay que hacer es incrementar el control humano, es decir, centralizar la producción, planificar la producción, en lugar de tener 20 empresas de diferentes tipos de industrias, tener una gran industria, ¿no? Y esa gran industria bien concentrada sí que puede competir a nivel mundial. Y planificar, si nosotros queremos tener una industria de punta, eso tiene que ser planificado. Claro, planificado sí. Por el Estado, por un Estado productor, no un Estado burocrático, no un Estado bobo como el que tenemos, sino un Estado productor, un Estado que planee una Samsung, ¿no? Que planee, digamos, un BIM, ¿no? Es decir, un BID, ¿no? Es decir, una gran empresa. Y planifiquemos qué queremos hacer con el país. Y entonces esos recursos van a esos lugares estratégicos. Bien, Fabián, gracias por estar en contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hacemos una pausa y ya enseguida.